Sebastian Vettel, un nombre que ha dejado una marca indeleble en la historia de la Fórmula 1, no solo es conocido por su increíble talento al volante, sino también por su carácter explosivo. Si hay algo que distingue a Vettel, además de su habilidad para dominar las pistas, es su incapacidad para ocultar sus emociones. A lo largo de los años, nos ha regalado momentos en los que su temperamento ha tomado el protagonismo, creando escenas tan memorables como polémicas. Hoy lo veremos cada vez más volviéndose más furioso. Para entender las raíces de esta faceta de Vettel, es importante recordar que su carrera ha estado marcada por una búsqueda incansable de la perfección. Desde sus primeros días en Toro Rosso hasta sus campeonatos con Red Bull, el alemán ha demostrado que no tolera errores, ya sean propios o ajenos. Pero lo que comenzó como una búsqueda de excelencia se transformó, con el tiempo, en una colección de episodios que reflejan su frustración y su carácter competitivo. Uno de los primeros episodios notables ocurrió en el Gran Premio de Brasil de 2019, durante su tiempo en Ferrari. Ese año, Vettel compartía equipo con Charles Leclerc, un joven piloto que había llegado dispuesto a desafiar su posición como líder del equipo. Las tensiones entre ambos se intensificaron a lo largo de la temporada, y en Brasil, la situación alcanzó su punto de ebullición. Durante las últimas vueltas de la carrera, Vettel y Leclerc se encontraron luchando por la posición en la pista. Leclerc, aprovechando el DRS, logró adelantar al alemán en una maniobra agresiva, pero Vettel, decidido a recuperar el lugar, contraatacó en la recta principal. Lo que siguió fue un choque entre ambos monoplazas, dejando a los dos Ferrari fuera de la carrera. Fue un desastre absoluto para el equipo italiano, que vio cómo sus dos autos quedaban eliminados por una colisión interna. El enfado de Vettel fue evidente desde el momento en que se bajó del auto. En la radio, sus palabras hacia Leclerc reflejaron toda su frustración, mezcladas con expresiones en alemán que dejaron claro que el límite de su paciencia había sido superado. Aunque el incidente fue analizado en detalle, la culpa no recayó completamente en ninguno de los dos pilotos. Sin embargo, para Vettel, aquel día representó algo más: el inicio del fin de su reinado como líder en Ferrari. Pero si hablamos de momentos icónicos, no podemos dejar de mencionar el Gran Premio de Azerbaiyán de 2017, una de las exhibiciones más notorias de la furia de Vettel. En esa carrera, mientras lideraba el pelotón detrás del coche de seguridad, Lewis Hamilton, su eterno rival, frenó inesperadamente en una de las curvas. Vettel, interpretando esto como un intento deliberado de ponerlo en aprietos, reaccionó de forma explosiva. Sin pensarlo dos veces, el alemán se colocó junto al Mercedes de Hamilton y lo golpeó deliberadamente con su Ferrari, un acto que dejó a todos atónitos. Era raro ver a un piloto profesional perder el control de esa manera en plena carrera. Los comisarios, conscientes de la gravedad del incidente, le impusieron una penalización de 10 segundos, pero el daño ya estaba hecho. Después de la carrera, las críticas hacia Vettel no se hicieron esperar. Hamilton, molesto por el incidente, calificó su comportamiento de antideportivo y poco ejemplar para los jóvenes fanáticos del deporte. Por su parte, Vettel no mostró arrepentimiento inmediato, defendiendo su reacción como una respuesta a lo que consideró una provocación. Sin embargo, en los días siguientes, el alemán admitió su error y ofreció una disculpa pública, mostrando un lado más reflexivo y consciente de sus acciones. Estos episodios no solo reflejan la intensidad con la que Vettel vive cada carrera, sino también su capacidad para aprender de sus errores. A pesar de los momentos polémicos, el alemán siempre ha demostrado un profundo respeto por el deporte y sus rivales, aunque en el calor del momento, sus emociones a menudo lo hayan traicionado. A medida que avanzamos en esta historia, nos adentraremos en otros episodios que muestran cómo su temperamento ha evolucionado a lo largo de los años, llevando su frustración a niveles aún más altos. Pero lo que es innegable es que, con cada explosión de ira, Vettel nos ha recordado que, detrás del casco y el monoplaza, hay un ser humano apasionado y competitivo que no teme mostrar su lado más humano. A medida que avanzaba su carrera, Sebastian Vettel se consolidaba como uno de los pilotos más destacados de la Fórmula 1, pero también como uno de los más temperamentales. Sus explosiones de ira no solo reflejaban su carácter competitivo, sino también la presión constante de mantenerse en la cima en un deporte donde cualquier error, por pequeño que sea, puede costar una carrera, un campeonato o incluso la reputación.
Uno de los momentos más comentados en la carrera de Vettel ocurrió durante el Gran Premio de Canadá de 2019. En esa temporada, Ferrari luchaba por mantenerse al ritmo de Mercedes, y Vettel, ansioso por devolver al equipo italiano a lo más alto, sabía que cada oportunidad era crucial. Durante la carrera, Vettel lideraba cuando cometió un pequeño error en la curva 3. Al salirse brevemente de la pista, bloqueó a Lewis Hamilton al reincorporarse, forzándolo a frenar para evitar un choque. La jugada fue investigada inmediatamente por los comisarios, quienes determinaron que Vettel había regresado de manera insegura y le impusieron una penalización de 5 segundos. Esto significaba que, aunque cruzara la línea de meta primero, el alemán perdería la victoria a favor de Hamilton. El enfado de Vettel fue evidente. En la radio, lanzó una serie de comentarios críticos hacia los comisarios, afirmando que le estaban robando la carrera. Su frustración llegó a su punto máximo después de cruzar la meta. En lugar de unirse a las celebraciones del podio, Vettel tomó el cartel del número 1, reservado para el ganador, y lo colocó frente a su Ferrari, dejando el del número 2 frente al auto de Hamilton. Fue un gesto simbólico, cargado de ironía, que dejó clara su indignación. Ese día, Vettel no solo perdió una victoria, sino que también mostró una faceta de su personalidad que dividió a los aficionados. Algunos lo apoyaron, argumentando que la penalización era injusta y que los comisarios habían intervenido innecesariamente. Otros, en cambio, consideraron que su reacción fue exagerada y poco profesional. Sin embargo, su explosión en Canadá no fue un incidente aislado. Un año antes, en el Gran Premio de Japón de 2018, Vettel protagonizó otro momento de frustración. Mientras intentaba adelantar a Max Verstappen, Vettel calculó mal la maniobra y terminó chocando con el Red Bull. El impacto lo envió al final de la parrilla, arruinando sus posibilidades en una carrera donde necesitaba desesperadamente puntos para mantenerse en la lucha por el campeonato. En la radio, Vettel expresó su enojo, acusando a Verstappen de no dejarle suficiente espacio, pero los comisarios determinaron que el incidente era un simple incidente de carrera, dejando claro que el error había sido del alemán. Aunque logró recuperar algunas posiciones, el daño estaba hecho. Ese día, Vettel no solo perdió puntos valiosos, sino que también mostró cómo la presión por superar a sus rivales podía llevarlo a cometer errores costosos. La presión no solo provenía de sus rivales en la pista, sino también de su entorno. Durante sus últimos años en Ferrari, las tensiones entre Vettel y el equipo italiano se hicieron evidentes. En más de una ocasión, los problemas de comunicación y las decisiones estratégicas cuestionables llevaron al alemán a explotar en la radio. Uno de los ejemplos más claros ocurrió en el Gran Premio de Rusia de 2019. En esa carrera, Ferrari había planeado una estrategia en la que Vettel debía devolverle la posición a Charles Leclerc después de haberlo adelantado en la salida. Sin embargo, Vettel, sintiéndose más rápido, se negó a ceder el lugar, argumentando que estaba ayudando al equipo al mantenerse al frente. La situación se volvió cada vez más tensa y las discusiones en la radio reflejaban la falta de cohesión dentro del equipo. Finalmente, Ferrari utilizó las paradas en boxes para devolver a Leclerc la posición, dejando a Vettel visiblemente molesto. Ese tipo de incidentes no solo afectaron la relación de Vettel con Ferrari, sino también su desempeño en la pista. En más de una ocasión, la frustración interna del equipo pareció trasladarse a su conducción, llevándolo a cometer errores poco característicos de un piloto de su nivel. Sin embargo, no todos los momentos de furia de Vettel estuvieron relacionados con su equipo o sus rivales. En el Gran Premio de México de 2016, protagonizó un incidente inusual con la dirección de carrera. Mientras luchaba por mantener su posición frente a Daniel Ricciardo, Vettel sintió que el australiano lo había adelantado de manera agresiva, forzándolo a salirse de la pista. En la radio, Vettel explotó contra los comisarios, exigiendo que tomaran medidas contra Ricciardo. Sus palabras, cargadas de frustración y algún que otro improperio, fueron escuchadas por todo el mundo, mostrando un lado del alemán que rara vez se veía en público. Aunque posteriormente se disculpó por su lenguaje, ese momento quedó grabado como una de las explosiones más intensas de su carrera. A medida que la carrera de Vettel avanzaba, su carácter explosivo parecía estar cada vez más presente. Pero, al mismo tiempo, estos momentos de furia también reflejaban su pasión por el deporte y su compromiso con la excelencia.
Para Vettel, la Fórmula 1 no era solo un trabajo, era una competencia donde cada detalle importaba y donde cualquier injusticia, real o percibida, merecía ser enfrentada. En la última parte de esta historia, exploraremos cómo este lado temperamental de Vettel continuó evolucionando, llevándolo a momentos aún más intensos que definieron su legado en la Fórmula 1. Pero una cosa es segura, con cada explosión de ira, Vettel dejó claro que, para él, perder nunca fue una opción. A medida que la carrera de Sebastian Vettel avanzaba hacia su etapa final, su carácter apasionado y sus explosiones de furia no disminuyeron, aunque empezaron a adquirir un matiz diferente. Sus años en Aston Martin, aunque lejos de la lucha por campeonatos, mostraron a un Vettel más reflexivo pero aún competitivo, dispuesto a luchar hasta el final por cada posición, incluso si eso significaba revivir sus momentos más intensos en la pista. Uno de los últimos episodios que mostró al Vettel furioso ocurrió en el Gran Premio de Hungría de 2021. En una carrera caótica marcada por un accidente en la salida, Vettel logró posicionarse en los primeros lugares, aprovechando las circunstancias para luchar por un podio inesperado. Durante las últimas vueltas, el alemán intentaba cerrar la brecha con Esteban Ocon, quien lideraba la carrera. Sin embargo, Vettel se encontró con un obstáculo adicional: los pilotos rezagados. El tráfico, combinado con la resistencia de los competidores que no se apartaron rápidamente, hizo que Vettel perdiera valiosos segundos en su persecución. La frustración del alemán se hizo evidente en la radio, donde exigió con vehemencia que los rezagados fueran más rápidos en obedecer las banderas azules. Aunque su furia no cambió el resultado, dejó claro que incluso en un equipo con menos recursos, su mentalidad competitiva seguía intacta. Otro momento destacado de sus últimos años ocurrió en el Gran Premio de Italia de 2021. Durante una maniobra de adelantamiento con Fernando Alonso, ambos pilotos, viejos rivales en la pista, se encontraron en una batalla al límite. Alonso, conocido por su habilidad para defender posiciones, forzó a Vettel a tomar líneas más arriesgadas, llevándolo al límite del circuito en varias ocasiones. El alemán, frustrado por lo que consideró maniobras innecesariamente agresivas, no dudó en expresar su enojo en la radio, cuestionando la legalidad de las acciones de Alonso. Este intercambio no solo mostró que Vettel seguía siendo un piloto dispuesto a pelear cada centímetro, sino que también recordó a los fanáticos los años dorados en los que ambos luchaban por campeonatos mundiales. Sin embargo, no todos los episodios de su etapa final fueron explosiones de furia directa. En varias ocasiones, Vettel utilizó su plataforma para expresar su frustración con decisiones externas al deporte, como el impacto ambiental de la Fórmula 1 o la falta de igualdad en ciertas políticas dentro del paddock. Aunque estas posturas reflejaron una evolución en su carácter, su pasión seguía siendo el motor de su personalidad. Un momento particularmente significativo ocurrió en el Gran Premio de Turquía de 2021. Bajo condiciones de lluvia, Vettel y su equipo apostaron por un cambio de neumáticos extremadamente arriesgado que no dio los resultados esperados. Al regresar a boxes tras perder múltiples posiciones, el alemán, aunque evidentemente frustrado, mantuvo la calma durante las entrevistas posteriores. Sin embargo, sus comentarios en la radio revelaron su enojo con la estrategia, mostrando que, aunque había madurado, su deseo de ganar seguía tan fuerte como siempre. El legado de Sebastian Vettel en la Fórmula 1 no puede entenderse completamente sin sus momentos de furia. Estas explosiones, aunque a veces polémicas, reflejaron su pasión inquebrantable y su compromiso con la excelencia. Para Vettel, cada carrera era una oportunidad de demostrar su valía, y cualquier obstáculo en su camino, ya fuera un rival, un rezagado o una decisión de los comisarios, era algo que enfrentaría con toda su intensidad. En el ocaso de su carrera, mientras el alemán se alejaba del deporte que le dio fama y gloria, los fanáticos seguían recordando esos momentos en los que su temperamento tomó el protagonismo. Más allá de las victorias y los campeonatos, Vettel será recordado como un piloto que vivió la Fórmula 1 con una pasión inigualable, y que, incluso en sus explosiones más intensas, demostró por qué es uno de los grandes de este deporte. Con su retiro, Sebastian Vettel dejó un vacío en la Fórmula 1.
pero también un legado lleno de momentos memorables que seguirán siendo discutidos y celebrados por años. Su furia, lejos de ser una debilidad, fue un testamento de su amor por las carreras y su determinación de nunca aceptar menos de lo que sabía que podía lograr. Eso ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar atento a todo el contenido del canal. Hasta luego.